Ven y celebra con nosotros, Iglesia, un cántico nuevo en 235 North Broad Street en Carneys Point. Te esperamos. Creemos que eres una generación escogida con propósito y a través de cada tiempo con ustedes transmitiremos el contexto bíblico a través de una palabra transformadora. Crear una visión práctica que nos ayude a establecer nuestra fe en Dios a través de la influencia de su Espíritu y el fundamento de su palabra. Será una bendición caminar junto a ti y ser partícipes de lo que Dios ha diseñado de antemano. No estás tarde para construir. Y tampoco estás tarde para capacitarte. Caminando de la mano de Jehová, conocerás un reino establecido. Y conocerás el pacto de Jehová Dios para tu vida. Edificando y accionando acaba de comenzar. Buenos días y muchas bendiciones, familia, en esta poderosa mañana del Señor que nos da nuevamente el privilegio de poder estar ante ustedes para poder ser bendecidos y edificados con otro estudio y una palabra transformadora y relevante a nuestras vidas. Y cuando digo relevante, estoy hablando obviamente al tiempo, ya que la palabra de por sí sola produce un cambio poderoso y eterno en nuestras vidas. Pero la relevancia simplemente está en el tiempo, ya que no es nosotros lo que tenemos que ajustarnos a, sino que nosotros estamos transformados en este mundo. Y estamos transformados por la gracia del Dios Todopoderoso. Así que, familia, bendecido y buenos días a cada uno de ustedes en esta mañana del Señor, esperando que haya tenido un fin de semana de bendición. Nosotros realmente hemos estado celebrando, familia, la gloria del que vive y reina para siempre a través de evidencias visibles que a través del tiempo nosotros vamos viendo y vamos presenciando. Y este fin de semana no fue la excepción. Una bendición hermosa, una celebración poderosa de lo que Dios hace en una vida cuando las vidas deciden aceptar una palabra, entrar a un diseño. Y cuando esas vidas o cuando los seres humanos entran al diseño de Dios, inmediatamente entraron al diseño de Dios y conocieron una semilla, la cual le habla de su propósito. Pero esa semilla, antes de florecer en la persona, esa semilla produce que la persona pueda morir
a sus pensamientos, a sus conclusiones. Y cuando digo morir a sus pensamientos y sus conclusiones, no es que sea un robot, sino que todo aquello que quizás pensaba el ser humano que lo podía dirigir hacia un camino de éxito, a pasar el tiempo se dio cuenta de que esos pasos no lo dirigían hacia un camino de éxito, sino que por el contrario, estaba viviendo distintas situaciones, dificultades en su vida y decide entonces morir. Cuando decidimos morir, entonces comienza a germinar, comienza a crecer esa hermosa semilla y que más adelante en su crecimiento llegará el momento de florecer a través de una transformación, de igual forma que una mariposa es la transformación de lo que al principio comenzó siendo una oruga. Y en esa transformación seguimos celebrando lo que Dios hace en la vida de un ser humano. Y este fin de semana, a nivel personal y como congregación, hemos estado teniendo entendimiento de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios continuará haciendo, en un testimonio muy poderoso que estuvimos presenciando. También quiero dejarle saber a cada uno de ustedes de que este día específico es el día que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar aquella palabra que Dios también depositó sobre tu vida. Sabe que no hay, escucha bien a lo que usted va compartiendo esta transmisión en esta hora. Si es tan amable, vaya compartiendo, porque, escuche, vamos a continuar con aquel capítulo 17 de Primera de Reyes, pero vamos a tocar unos puntos, relevantes. ¿En qué sentido? En el sentido del diario vivir, pero de la capacidad que tiene la palabra de Dios en el hombre. Pero si esa palabra puede tener una capacidad de producir, pero el hombre no necesariamente, porque la palabra de Dios tenga la capacidad de producir, no necesariamente el hombre va a ver el resultado de la producción de esa palabra. Usted va a entender que lo único que hace posible que eso se manifieste de una forma visible es a través de la fe. Y la fe camina juntamente con la obediencia. Siempre he dicho y hemos estado hablando en los últimos episodios en este programa de Edificando y Accionando. Y es que todo lo que tiene acceso a tu mente tendrá también la capacidad de gobernar tu destino, de guiar tus pasos. El profeta Elías está siendo gobernado por los pensamientos y la palabra de Dios en su vida. Hablamos la semana pasada que el profeta Elías tomó postura y nos está dando un ejemplo a nosotros, un ejemplo en cómo nosotros, el pueblo de Dios, también debemos tomar postura bajo lo que ha transformado nuestras vidas. El tiempo presente que el profeta Elías estaba viviendo era un tiempo y un momento en donde sus reyes, en donde los gobernantes del pueblo de Israel habían tomado una decisión muy desastrosa para el pueblo de Israel en ámbitos tanto humanos como los ámbitos espirituales. Habían dejado a Dios, a Jehová Dios, y se habían ido a servir a Baal y se habían ido a servir a Acera. Hablamos claramente, levantaron una estructura profética tanto para Baal, tanto para Acera. Tenían cientos y cientos de profetas en ambos de las creencias que estaban teniendo. Sin embargo, llegó un hombre con postura, un hombre transformado por un llamado, un hombre transformado por la acción al llamado que pudiese tener en su vida. Así que esta mañana yo estoy hablando con gente de propósito y destino, aquí desde la iglesia Un Cántico Nuevo en el 235 North Broad Street en Candice Point, New Jersey. Aquí la iglesia Un Cántico Nuevo, que pastorea nuestro apóstol Ricky Alvira junto a su amada esposa, sus hijos, su familia y una congregación que les espera. Le esperamos aquí todos los martes, todos los martes y todos los viernes desde las 7 de la noche
Estamos aquí y los domingos desde las 10 de la mañana celebrando la gloria del que vive y reina para siempre. Así que familia, vaya, si no ha compartido, vaya compartiendo esta transmisión. Ya vamos a comenzar de lleno, pero quiero comenzar leyéndote unas oraciones dentro de la página número 71 de mi libro El Poder de las Influencias, que va totalmente en acorde a lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Así que mire esto que escribo en la página número 71 de aquí de mi libro El Poder de las Influencias, específicamente el capítulo número 8, donde dice: separa la verdad de tu realidad. Escucha bien esto. Mira lo que yo escribo aquí, dice: según las escrituras, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y esa llenura se evidenció en su prueba. Pero su fe no solo lo llevó a ser perseguido, sino también a expandir el reino de Dios a través de su testimonio. O sea, su fe no solamente se evidenció en el momento de su prueba, sino que la fe en el momento de su prueba hizo que el carácter, que la disciplina transformara todo aquel que vio, que presenció un momento tan difícil como el que estaba pasando. Importante, y quise comenzar de esta forma: separa tu realidad de la verdad eterna que Dios ha diseñado sobre tu vida, porque precisamente en el capítulo número 17 de Primera de Reyes, el profeta Elías está viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, y el hombre de Dios que es guiado por el Espíritu de Dios, el tal, dice el Nuevo Testamento, es constituido como un hijo de Dios, porque está siendo dirigido precisamente por el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu el cual inspiró a los autores de la Biblia a escribir las narrativas que tú y yo podemos ver. ¿Y por qué es importante que yo te haga mención que el Espíritu es el que Dios inspira a través de su Espíritu a los hombres que escriben la narrativa de las Escrituras o de lo que conocemos como Biblia? Porque precisamente estamos entendiendo que si Dios inspira, hay una intención que está conectado a su diseño, a su voluntad, y que es revelada a través de su Espíritu. Y es importante que entendamos que su Espíritu inspiró a escribir. Y en esos escritos, usted y yo vamos a tener que la inspiración, hacer la guianza del Espíritu, cada narrativa tiene consigo algo para poder desarrollar. Podemos desarrollarlo tanto en la forma literal como la estamos leyendo, pero también puede ser desarrollada bajo una forma simbólica o una forma espiritual. Entonces, entendiendo lo que te acabo de explicar, estamos analizando el capítulo 17 bajo esos tres niveles o estándares de interpretación: la literal, la simbólica, pero también la espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente el capítulo muestra cómo podemos desarrollar en un ámbito literal lo que leemos, traerlo a un tiempo presente a través de un lenguaje simbólico y espiritual, sin sacar el contexto para presentar un pretexto. El profeta Elías representa a usted y a mí, no porque usted sea un profeta o yo sea un profeta, sino está representando a un hombre o una mujer que está tomando postura bajo el llamado que tiene de Dios. Nuestra postura es saber que lo que nos ha transformado tiene la capacidad de transformar cualquier ambiente, y que todo líder, todo gobernante, toda nación que esté siendo dirigida por el Dios Todopoderoso también es una nación que no vive bajo estándares religiosos
como piensan muchos en este mundo, sino que vive bajo principios, bajo fundamento, bajo estructura. De hecho, vive bajo decretos de rey, decretos de realeza. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el evangelio que Cristo vino a presentar, el evangelio que Cristo presentó era el evangelio del reino de los cielos. Y este anuncio estaba causando bastante incomodidad en ciertos sistemas de la época, incluyendo el religioso, incluyendo el político o el gubernamental. Y dése cuenta que de igual forma estamos viviendo hoy en día. Un hombre, una mujer, una iglesia que toma postura bajo la base, bajo el fundamento, bajo los principios que ha conocido, que ha entendido, que han transformado su vida. Una persona que toma postura bajo la verdad de Dios, que es Cristo revelada al hombre. En muchas ocasiones esa verdad ya es ofensiva a muchas personas. O sea, gente que dice, a mí me gusta que me digan la verdad, pero la realidad es que cuando la verdad es revelada a su vida, la verdad confronta. Pero la confrontación no es una ecuación de condenación. La confrontación es una dirección al camino de éxito, de diseño que está encerrado en la voluntad de Dios. O sea, es como siempre digo, es como el GPS. El GPS es nuestra guía, y en el momento en que nosotros nos desviemos, el GPS no me corrige para decirme lo mal que conductor que soy, no me corrige para enfatizar quizás la velocidad tan grande que iba. No, el GPS a través de la tecnología emite una voz que me corrige para direccionarme, no para condenarme. Si eso es una máquina, entonces, ¿qué vamos a esperar del Dios Todopoderoso? Elías está representando la autoridad, la bendición y la multiplicación que existe en un hombre que está siendo dirigido por una palabra profética. Ahora bien, ¿qué palabra profética yo estoy hablando? No estoy hablando una palabra profética específicamente a nivel personal. Estoy hablando que la profecía de Dios que está en la Biblia nos ha llamado, nos ha escogido. También dice que nos ha capacitado, nos ha justificado, nos ha santificado. Santificación no es perfección. Santificación es separación. La separación, obviamente, para entender la voluntad de un rey soberano que decidió en su gracia y en su misericordia revelar ese diseño a nuestras vidas. Elías está representando la postura de un hombre o de una iglesia con poder y con autoridad del reino de los cielos. Mi amado, debemos ya desenfocarnos de lo que vemos y enfocarnos en lo que creemos. Porque la iglesia está viendo mucha dificultad, pero se deprime con la dificultad que está viendo. No está tomando postura. Y la postura que debemos tener es transmitir la influencia que ha transformado nuestras vidas. Ahora bien, te comencé leyendo 2 oraciones de mi libro El Poder de las Influencias, dejándote saber que la grandeza de Esteban no solamente estuvo encerrada en la prueba, sino que el salir victorioso de esa prueba lo llevó a producir evidencia del reino hasta el siglo XXI. Todavía se habla de lo que él vivió en su prueba. Así que el resultado de lo que tú y yo obtenemos en medio de la prueba de vuestra fe producirá una evidencia de poder, de gloria y de transformación en otras vidas. Entonces, el avance del reino se expande cuando hay un hombre o una mujer que ha tomado postura
y se ha dejado dirigir por la palabra de Dios que los va a llevar hacia los lugares que fueron diseñados. Pero Esteban no se movió de su prueba para salir victorioso y exitoso de la misma. Elías, la Biblia dice y establece que estaba y está siendo dirigido, guiado por la palabra del Eterno. La palabra del Eterno está dando dirección, pero también sustento al profeta. Pero en un momento dado el profeta, en obediencia a la palabra de Dios, la Escritura dice que el arroyo donde Dios lo envió se secó. Si un hombre no está siendo renovado en su entendimiento, si un hombre no entiende lo que dice la Escritura, que la prueba de vuestra fe va a producir un fruto del Espíritu. Si un hombre no entiende lo que Pablo entendió, que mientras la prueba está agotando nuestro hombre exterior, sin embargo el interior se va renovando de día en día o de gloria en gloria en nuestro interior. Entonces, cuando el arroyo se seca, toma la decisión de moverse a buscar un lugar en donde pueda ser sustentado. Sin embargo, el profeta Elías no se movió cuando el arroyo se secó. El profeta Elías se movió cuando la palabra de Dios volvió a revelarse a su vida. ¿Qué quiero enseñarte en esta hora? Que en tu momento de sequía, en tu momento de dificultad, en tu desierto, no te olvides que el mismo Dios que estuvo contigo en el llamado, antes de que atravesaras el desierto, también es el mismo Dios que está y estará contigo a través del desierto. Pero en el desierto se va a desarrollar algo en nuestro interior, se va a desarrollar carácter, se va a desarrollar disciplina, se va a desarrollar las fuerzas necesarias para que nosotros nos mantengamos firmes en la convicción de lo que hemos oído, aprendido y creído del Dios Todopoderoso. En esta mañana quizás has atravesado un momento en tu vida, lo que se le conoce como un desierto, pero déjeme ser específico cuando yo hablo de desierto. Hay gente que a cualquier prueba le llama desierto. Hay gente que le llama a sus decisiones propias, las mismas decisiones que lo están llevando a vivir escasez, le están llamando desierto. Ok, no sé a lo que le estás llamando desierto, pero lo que yo sí quiero enfocarme en esta mañana es que no es lo mismo el desierto de la transición de Dios al desierto el cual nosotros nos buscamos por decisión. En ambos Dios siempre va a decir presente, pero en el de la derecha, que es decir, en el desierto de Dios, en ese desierto hay movimiento, en ese desierto hay progreso, en ese desierto el que no entiende y el que no acepta es el que se estanca, es el que no se multiplica, es el que no puede poseer. Pero no se trata de que Dios no lo acompañó en el desierto. Se trata que en el desierto de Dios no entendió lo que se desarrollaría en medio de ese desierto. ¿Ve? Entonces Elías tiene un arroyo seco, pero él entiende que su provisión no es lo material, no es la creación, sino el creador. ¿Escuchó? Él entendió que su provisión no era la creación, sino que era el creador. Y mira lo que dice el verso número 9 de Primera de Reyes, capítulo 17. Dice que el Señor le habla al profeta, le dice: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Antes de continuar el verso, permíteme decirte que le dice: deja este lugar. Esa expresión nos habla de transición. Si no transicionas, ¿cómo esperas transformación? O sea, mire qué cosa importante. La transformación y la transición caminan en acorde. Mire, somos transformados en Cristo y seremos transicionados al diseño. Pero en cada transición hay una transformación.
¿Por qué? Porque somos transformados, diseñados para caminar de gloria en gloria. Gloria en la escritura, en Génesis, era el lugar donde el diseño de Dios se materializaba en perfección. Así que si estamos llamados para caminar de gloria en gloria, quiere decir que mediante nosotros vivamos en este mundo, nuestros pasos van a recibir lo que ya fue diseñado en Dios, que es un diseño preparado de antemano, pero el que lo cree, el que lo vive, el que lo practica, conoce y comienza a caminar bajo esa bendición. Y en esta mañana, juntamente a este gran equipo, ese precisamente sería nuestro enfoque. Que tú tengas entendimiento que tu realidad no debe superar la verdad eterna del diseño de Dios sobre tu vida. Que tu situación presente no es mayor que la verdad eterna. Ahora, que en el verso 9 hay una palabra que te desafía a transicionar. Mire esto, más que a transicionar de un lugar. Hay algo que estudiando en el hebreo me llamó la atención cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela. La traducción está muy bien traducida, pero cuando vas al original, te das cuenta que una de las palabras que habla sal de la casa de tu padre, hay una expresión en el hebreo que antes de aludir a salir para afuera de una ciudad, se habla de salirse de un entorno para encontrarse con sí mismo. Y eso está profundo. ¿Por qué? Porque entonces le estoy viendo en el lenguaje hebreo que hay una idea de Dios intencional en la transición con Abraham. La idea de Dios intencional es que el hombre entienda que se puede mover de lugar, pero si no transiciona como ser, si no transiciona como persona bajo la palabra que está recibiendo, entonces puede mover sus pasos, pero no renovar su mente. Hay gente que mueve sus pasos, es decir, hay gente que hace mucho, pero de mentalidad piensa poco. Entonces no es cuán rápido te estés moviendo si no hay intención, si no hay entendimiento. Elías no quería moverse rápido. Elías se estaba moviendo en la palabra de Dios. El que se mueve en la palabra de Dios ya automáticamente está en el avance de Dios. O sea, mire esto, desde el principio la palabra de Dios ha hecho que el efecto sea lo que hable del poder de la palabra, sea la luz, y la gente vio luz. O sea, la palabra tiene tanto poder que cuando el hombre ve la materialización de la declaración. Y esto es poderoso, porque Cristo es la palabra viva de Dios, es la esencia misma del Dios viviente. Por tal razón, esta mañana debes entender, debes dejar el lugar de conformidad. Debes dejar el lugar de tradición. Debes dejar el lugar de pensamiento, de estructuras que te hacen pensar más en tu yo, de pensamientos, de estructuras que te hacen pensar más en cómo tú vas a solucionar las cosas, y debes entender de cómo nos vamos a mover bajo la palabra de Dios, que hace que nuestro movimiento produzca una bendición en nuestra realidad, por más difícil que se pueda encontrar. El verso 9 es la instrucción de Dios al profeta y al diseño de su provisión. Oído a esto. Dios no solamente te da una palabra para transicionarte. Él no te da una instrucción solamente para darte un consejo, sino que en su consejo es el diseño de su provisión. ¿Me explico con esto? Verso 9, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. ¿Escuchó? Hay que prestar bastante atención a la instrucción de Dios. Dios lo está transicionando,
pero no lo está enviando a vivir eternamente en ese lugar. Hay gente que piensa que cada transición es el lugar eterno en donde Dios los quiere. Y déjame decirte algo, necesitas entender cuál es la estructura en ese momento en tu vida. ¿Por qué? Porque Elías está recibiendo una palabra, pero nota que para salir a Sarepta estaba primeramente en otro lugar. O sea, cada transición de Dios va a producir en tu vida un cambio. Cada transición de Dios va a producir un ajuste en nuestra vida si ajustamos primeramente nuestros pensamientos. O sea, el pensamiento de Elías era intencional. Lo dijimos en el episodio pasado. El pensamiento de Elías era mostrar al pueblo de Israel, pero más que al pueblo de Israel, a sus gobernantes, quién era el verdadero Dios de Israel. Su vida iba a evidenciar la revelación que él había recibido. Y ahí está el detalle, que muchas veces nuestras vidas nos revelan la revelación que ha transformado nuestras vidas. Cuando hablo de revelación es de Cristo, no de cosas, no, Cristo. Eso es una revelación dada a nosotros. ¿Por qué una revelación dada a nosotros? Porque la Biblia establece, porque Pablo dijo que eso era un misterio que estaba escondido en Dios, que si los gobernantes del siglo lo hubiesen conocido, no lo hubiesen rechazado. Dice la Escritura, dice más, dice el apóstol Pablo, hablando de esto, que nosotros recibimos las primicias del Espíritu Santo. O sea, el primer fruto del Espíritu Santo se ha dado bajo la muerte. La cruz, la muerte de Jesús en la cruz, la resurrección en donde todas las cosas fueron consumadas. O sea, en la cruz consuma un plan, pero en la resurrección, Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, en vano sería este evangelio. O sea, este evangelio no está regido por palabras solamente. Este evangelio está regido por un poder que la palabra que evidencia la palabra. O sea, un poder que evidencia la palabra. Por eso Dios materializó el universo por su palabra. Por eso Dios en este capítulo que estamos leyendo está transicionando a un hombre por el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque el poder de su palabra tiene la capacidad de hacerte ver más allá de una imagen, darte la fuerza, darte la visión dentro del diseño de Dios. Mire, amado, yo recuerdo hace mucho tiempo, Mike Monroe, siempre desde que conocí sus escritos, sus libros y todo lo demás, me encanta la forma en cómo transmitía la gracia de Dios en la función que tenía. Y él dijo algo que me llamó la atención en el libro El Poder de la Visión. Él dijo que la visión era la fuerza o el poder que en ocasiones dirige al visionario. Voy a repetir esto porque está poderoso. Eso es en el libro El Poder de la Visión. Mike Monroe dice que en ocasiones él se ha dado cuenta, o se dio cuenta, perdón, de que la visión es el poder que le da fuerzas al visionario. Porque la visión está completa. Oído a esto. Cuando Dios revela su visión, Dios te está revelando el plano completo. Es como cuando tú compras un rompecabezas. ¿Sabe? La parte de afuera, para que nos entendamos. Aquí está la carátula. Entonces, en esta carátula usted siempre va a ver algo que está en ella. Sin embargo, lo que está en ella, realmente usted lo encuentra adentro. En un rompecabezas, ve en la parte de afuera lo que adentro está. El detalle es que adentro no está como se ve afuera. Afuera se ve completado. Adentro están las piezas, las partes, las herramientas para desarrollar o para llevar a cabo la visión que ya vimos. Por eso es que Elías tenía tanta seguridad en lo que hacía, porque como profeta estaba siendo dirigido por la visión y la visión le estaba dando fuerza necesaria dentro de su situación. Por eso es que hay que tener entendimiento de Dios, por eso hay que tener iluminación de Dios y dirección del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el que tiene estos tres aspectos que te hablé en tu vida o en su vida, las situaciones, por más adversas que sean, no lo mueven de sus realidades. Sosteniendo una poderosa conversación, decía algo poderoso el profeta Daniel. Yo como predicador, yo como maestro, como lo que usted me quiera poner, soy un servidor en el evangelio del reino. Como servidor del Señor, cuando yo predico de Daniel, me gusta predicar más del foso de leones, de cómo este hombre manifiesta poder, manifiesta autoridad. Pero entiendo que lo lleva a que los leones le sirvan de almohada era su carácter, era su disciplina, más allá de su sabiduría, de su conocimiento, de su entendimiento, de su belleza. Todo lo que habla el primer capítulo profético de Daniel, que me habla en ciertos versos de las características que tenía el profeta, tanto con sus amigos también. De eso es lo menos que nosotros enseñamos. Claro, es una parte esencial y fundamental. Por algo está en el primer capítulo de Daniel. Pero la esencia está en que toda sabiduría, que todo conocimiento, que todo lo que él poseía era en vano si no tenía carácter ni tenía disciplina en cómo mayordomizar y administrar el llamado de Dios en su vida. Así que no es que tú seas ungido, no es que Dios te haya ungido. Eso habla de lo que Dios quiere, es lo que tú y yo estamos haciendo, modelando de Cristo, modelando del llamado, modelando de la estructura que nos ha transformado. Elías, como profeta, está modelando la transición de un hombre de Dios a través de la dirección de una palabra profética. Entonces, mire esto, te dije que en el verso 9 no solamente está la instrucción de Dios al profeta, sino que también está el diseño que revela su provisión. Y mire lo que dice. El verso 9 termina diciendo, ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Importante. Porque lo primero que puede llegar a nuestro pensamiento es algo que la misma narrativa te va a explicar. Pero lo primero que llega a mi pensamiento es, bueno, ya Dios dispuso una viuda que vive en Sarepta de Sidón que le dé de comer. Entonces significa que ya Dios le habló, que ya Dios le habló a esta viuda, y cuando yo llegue allí, esta viuda me va a recibir, me va a reconocer y me va a dar alimento. Perfecto. ¿Por qué? Porque eso naturalmente sería el pensamiento que puede llegar a nuestras vidas. Ahora vamos a ver qué dice la narrativa. Porque la narrativa me dice algo distinto. La narrativa me dice que luego de que Elías camina en obediencia, dice el verso número 10, que Elías entonces fue obediente a Dios, transicionó, se fue del lugar donde se encontraba, que recuerden que era el arroyo que estaba en Kerit, que se había secado. De allí de Kerit sale por revelación, por instrucción, a Sarepta de Sidón. Va a este lugar específico, no porque el lugar tenga provisión, sino porque en este lugar Dios, según la palabra del verso 9, había dispuesto que una viuda que vive en Sarepta de Sidón le dé de comer al profeta. Te hablé un poco del pensamiento natural que puede llegar a nosotros. Ahora en el verso número 10, Elías está transicionando, está siendo obediente. En la obediencia está la victoria. ¿Salió a dónde? A donde Dios le dijo. Te pregunto en esta hora, ¿estás saliendo a donde Dios te dijo o estás saliendo a donde crees que te va a ir mejor? Dios le dijo, ve a Sarepta, no le dijo, ve a Jerusalén. No le dijo, ve a un lugar, no, le dice, ve a Sarepta. Y en Sarepta de Sidón, a donde lo está enviando, en muchas ocasiones, el hombre de Dios no quiere ir a donde Dios le dirige. Dios dirigió más adelante con otro profeta a un hombre gubernamental, lo dirigió a Jordán a ser sano, en realidad a ser obediente a lo que el profeta le estaba hablando,
Y este hombre vio el lugar como un lugar no adecuado para ser transformado. Elías no tenía problema con eso. Por eso que es que te digo, no es el lugar si Dios te envía. No es el lugar, es que tú haces con lo que Dios te dijo al lugar que Dios te está enviando. Hay gente que le echa culpa al lugar. Hay gente que le echa culpa a los líderes. Hay gente que le echa culpa a lo que ve. Mi amado, voy a continuar con la narrativa para que tú veas que si Elías tuviera la postura que te acabo de mencionar, Elías realmente no hubiese ni tan siquiera transicionado para irse a Sarepta de Sidón. Porque te digo esto, porque él estaba en el arroyo de Querit donde Dios lo dirigió, porque ahí lo iba a sustentar. De momento se secó el arroyo. Hay gente que se mueve de cualquier situación, se mueve de cualquier lugar porque hay una sequía en su vida. La sequía en tu vida llega para que tú entiendas que tú estás capacitado para producir la lluvia que Dios ya desató sobre tu vida. Lo que pasa es que la ignorancia y la religión te dice que eso es el ego alzado. No, eso no es el ego alzado. Eso es entendimiento de tu llamado. Eso es entendimiento de tu identidad. Eso es entendimiento de la autoridad la cual se te ha sido delegada. De hecho, si quieres un poco más de realidad, la palabra griega utilizada para autoridad, para poder, cuando Jesús dijo, les he dado autoridad para escorpiar, sacar aún los escorpiones, es la palabra exousia. Y la palabra exousia, que es una palabra griega, cuando se define, en su definición me está diciendo que es un poder legítimo a la autoridad sin ninguna restricción. Así que el embajador debe caminar como Elías caminaba, con convicción. ¿Convicción de qué? De lo que Dios dijo, así se tiene que hacer. Elías transiciona, llegó a Sarepta de Sidón y dice, mira qué profundidad. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Permíteme decirte algo. ¿A dónde llegó? A la entrada de la ciudad. La entrada de la ciudad nos hace un entendimiento, es una interpretación simbólica y también espiritual. La entrada es entrada. Entrada habla de principio. Pero ¿dónde era ese principio? En Sarepta de Sidón. Ese principio era entonces en la nueva esfera de revelación que tendría Elías, pero no solamente él, también todos aquellos que estaban dentro del plan. Oído a esto. Para aquellos que no creen que Dios es el Dios creador del universo y de todo aquello que ha sido creado, voy a llevarte rapidito antes de ir ya finalizando. Te voy a llevar al verso 9. Porque en el verso 9 te digo que Dios le dijo al profeta, ya he dispuesto, ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé a comer. Dios le está diciendo al profeta algo. Pero mira lo que dice la narrativa del profeta cuando llegó allí. Dice que llegó y cuando llegó a la puerta de la ciudad vio una mujer que recogía leña. Tremendo. Pero el autor te dice que esa mujer era viuda. Elías la llama. Ahora te voy a decir la intención de como estudiante y como escritor, de la intención de un autor en su narrativa cuando quiere enseñarte algo. La narrativa bíblica dice que cuando llegó a la entrada de la ciudad vio a una mujer que recogía leña y hay un punto y después te especifica que esa mujer era viuda. La razón por la cual el autor inspirado necesita resaltar que era viuda tiene una intención muy grande. Número uno, tenemos que entender lo siguiente, la época y el tiempo en cuando eso está ocurriendo. Porque la época y el tiempo en la cual eso está ocurriendo, una mujer viuda, de por sí, una mujer aún estando casada, en la sociedad no tenía la misma fuerza que un hombre. Eso es para empezar. Segundo, si era viuda,
la cosa era un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque entonces no estaba en su casa la persona encargada del sustento o de la provisión. Y esto es intencional del autor, porque te dice que la mujer que Elías está viendo no es una mujer rica, no es una mujer ante la sociedad próspera. Para colmo, no tiene humanamente en su casa la persona para que traiga sustento. Pero vamos a ver quién es esta mujer. Dice la Biblia, continúa hablando y dice que la mujer, Elías la llama. Cuando la llama, le dice, te ruego que me dé a beber un vaso de agua. Y la mujer fue a buscarle el agua. Cuando Elías la llamó y le dijo, oído a esto, y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Aquí viene lo bueno, para ir, 15 minutitos que nos quedan, si mi mente no me falla. Hay algo que está ocurriendo en esta narrativa que la quiero coger con calma. 15 minutos voy a tratar de desarrollarlo lo más específico que pueda. En la narrativa, acordémonos que Elías está saliendo con una palabra profética. Y en la palabra se le está indicando a dónde ir y se le está diciendo, se le está revelando algo que está en el diseño de Dios. Dios le dijo, yo he dispuesto a una mujer allí que te dé de comer. La narrativa dice que Elías llega. Cuando Elías llegó, en la misma entrada, o sea, el comienzo es ver el cumplimiento de la mujer. La que no sabe lo que yo estoy explicando es la mujer. Elías, sí, como profeta, como hombre de Dios, direccionado por su palabra, reconoce a aquella mujer. Y porque yo sé que la reconoció porque inmediatamente le da instrucciones. Y las instrucciones que le dio estaban en acorde a la palabra profética que Dios le había dado al profeta. ¿Qué cosa? Que muchas veces, por no poder tener percepción de las cosas naturales bajo la palabra espiritual que se me fue dada, podemos perder de vista un momento profético en nuestras vidas, porque la narrativa no me dice que Dios al instante le indica al profeta, esta es la mujer de la cual te hablaba. La narrativa lo que me indica es que el profeta, bajo la obediencia, comenzó a ver la victoria en su vida. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos está brindando la Escritura en esta mañana entre todos los que hemos hablado? Que cuando el hombre de Dios y cuando la mujer de Dios, que está siendo dirigida por su espíritu, por su palabra, también va a tener percepción de poder identificar las cosas naturales, no bajo lo que se ven, sino bajo lo que se dijo, bajo lo que Dios dijo, porque lo que se veía era una simple mujer. Debían haber otras mujeres también en aquel lugar, porque Elías llegó a una ciudad. Elías no llegó a una casa, oído, llegó a una ciudad. Y en la ciudad, en la entrada, vio a esta mujer. Antes de esta mujer ir a su casa, antes de Elías visitar su casa, la narrativa dice que llegó a la ciudad. Y en la ciudad pudo identificar en la voz profética a la mujer adecuada. Quiero decirte con esto, que no es el ruido, sino es la esencia de la palabra que está en tu interior. Puede haber ruido a tu alrededor. Puede haber muchas que se parezcan. Puede haber mucho que parezca, pero lo que se parece no es. Lo que es. Lo que se parece fue un desarrollo del prototipo. Por eso usted y yo somos hijos del rey, porque el rey es el prototipo. Cristo es el prototipo
de toda creación, es decir, de toda imagen visible. Ahora, Elías, te dije, en esta narrativa le dice, tráeme un vaso de agua. Elías está caminando en lo que ella no conoce. Y en el verso 12, ella le responde. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, no mi Dios. Te juro por el Señor tu Dios. O sea, lo primero que hizo ella también fue establecer diferencia entre el Dios de Elías y los dioses o las creencias que ella tuviera. Y por alguna razón veo la perspectiva que ella le dio el poder y la autoridad real al Dios de Elías. Porque iba a decir ella una verdad de su vida, pero no lo iba a hacer jurando por los dioses que ella creía. Lo hizo jurando por el Dios de Elías. Te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. O sea, en otra parte dijo, no he cocinado todavía, no hay un pan. Pero aquí ella también le explica el por qué no ha cocinado. En otras palabras le está diciendo, no es que sea negligente, no es que haga mi función adecuadamente. Es que, lo que te dijo el autor, número 1, soy viuda. Y número 2, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que tú me viste recoger, voy a cocinar, en otras palabras, el último pan para mi hijo y para mí. Y después de comerlo, nos vamos a echar a morir. O sea, ella le responde con lo que ella conocía. Ella conocía que sus dioses no tenían, por así decirlo, la aceptación en Elías para ella jurar por ellos. Ella dijo, yo tengo que jurar por alguien que ese hombre sepa que es inmutable. Y yo me imagino que él sabe que su Dios es inmutable porque llegó aquí. Ahora, jura por ese Dios y le dice, yo no he cocinado, y te voy a hablar más claro. No he cocinado porque tengo un hijo y en mi casa lo único que yo tengo un poco de harina y un poquito de aceite. O sea, no tengo mucho. Y lo que me queda es para hoy comer y después de ahí morirnos. Y aquí viene lo interesante porque lo que esta mujer está sintiendo, puedes estar pasándolo tú quizás en este momento. No falta de alimento, sino una situación que te consuma tanto que pienses que vas a morir. Una situación que te haga pensar que lo que tienes es poco. Esta mujer no era que no tenía. Esta mujer le estaba midiendo lo que ella tenía bajo lo que ella entendía. Pero esto es lo bueno de Dios. Por eso llegó el profeta con la intención sobre esa ciudad. Y ahora iba a entrar a la casa de una mujer que iba a ser transformada por la evidencia del poder de un hombre que camina bajo revelación de Dios. Y esta mujer le está diciendo su realidad presente. Y te comencé el programa, el episodio, leyéndote 2 oraciones del capítulo de separa tu verdad, separa la realidad de la verdad de Dios. Del libro El Poder de las Influencias. ¿Por qué? Porque muchas veces esa realidad te hace perder de vista a una manifestación de gloria, de bendición que viene para tu casa. Esta mujer pensaba que tenía poco. Yo quiero decirte algo. Lo que para ti es poco, en las manos de Dios es más que suficiente. Porque el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que dice en la Escritura que multiplica donde no hay nada. 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. 0 por 1.000.000 es 0. Todo lo que tú multipliques en naturaleza por 0 es nada. Porque está multiplicando del vacío. En Dios Él dice, yo soy tan poderoso que si multiplicas por 0, yo soy abundante. ¿Por qué? Porque yo siempre soy. Porque yo siempre he sido. Y porque yo siempre seré. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios que estaba presentando Elías. Ese era el Dios que estaba revelándole a Elías lo que iba a acontecer y lo que estaba aconteciendo. Y escúchame bien.
Porque para finalizar quiero decirte que esta mujer, tú dirás, pero aquí hay un detalle, esta mujer le está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué tú dices eso? Porque ahorita leíste que Dios le dice al profeta que Dios había dispuesto a una mujer a alimentarlo. Pero ahora ahora el profeta le está pidiendo comida a la mujer y la mujer no está respondiendo en acorde a lo que Dios le dijo al profeta. Porque hay niveles y hay niveles. Y escucha bien. ¿A quién Dios le habló en el verso número 9? Al que tenía el entendimiento de cómo Dios trabaja. La mujer de Sarepta de Sidón no le sirve a Dios como le sirve Elías. No conoce a Dios como conoce Elías. Conoce que Elías tiene un Dios que es distinto al que ella tiene. Y no solamente eso, sino que también ella, si no conoce a ese Dios, tampoco sabía lo que el profeta sabía. Y aquí está el detalle. La mujer, si tú lees el verso, la palabra dice que Dios le dijo al profeta, yo he dispuesto. Ahora, la Biblia dice que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone el querer como el hacer. Dios le dijo al profeta, yo he dispuesto a una mujer allí. Yo he puesto el querer como el hacer. Pero, y usted dirá, pero Víctor, es que ella no sabía lo que el profeta conocía. Precisamente porque la que iba a ser transformada era ella. Ella era la que iba a conocer lo que es un plan divino. Si Elías no llegaba bajo la postura de una revelación, esta mujer tampoco iba a poder tener sustento para su hijo, para el profeta y para los demás que iba a tener sustento. O sea, lo que activó, lo que Dios había dispuesto en su corazón, no fue el entendimiento de ella por sí mismo. Fue una palabra de un hombre que camina con guianza y con revelación de lo alto. Y yo estoy creyendo fielmente que usted está entendiendo la voz de Dios para esta mañana. Y la voz de Dios para esta mañana nos está haciendo entender a nosotros lo que estamos escuchando. Porque yo también estoy escuchando, estoy siendo partícipe de la palabra de lo que Dios hace, mi amado. Es que te muevas en lo que ya Dios ha dispuesto. Pero Víctor, ¿qué? ¿No lo entiendes? No hay problema. No lo entiendes, no es lo mismo que no lo aceptes. Cuidado con no aceptar lo que no entiendes. Ella, ¿cómo va a entender a un hombre que le diga, dame de comer a mí primero, cuando ella tiene un hijo? Ella a lo mejor lo habrá dicho, yo le daré a mi hijo primero, pero ¿cómo te voy a dar a ti? Pero sin embargo le dio a él, y al darle a él, entró en el querer y el hacer del diseño que Dios había revelado por su voluntad. Pero en el profeta Elías, y te digo en esta mañana, hay un hombre, una mujer con postura que está siendo dirigido por el Espíritu de Dios para hablar a tu vida. Hazle caso a esa voz, porque aunque tú pienses que lo que tienes es poco, en lo que tú tienes es el origen para que todo sea manifestado. En otras palabras, ella tenía un poco de harina. Harina es el ingrediente necesario para, juntamente al agua que ella estaba buscando, hacer el pan. Ella tenía la sustancia, ella no sabía cómo multiplicarla. Y yo te digo en esta hora que la voz de Dios, que la voz profética, que la voz de diseño fue revelada a tu vida a través del Espíritu Santo. Estás sellado con ese Espíritu y esa palabra se llama Cristo.
Así que en esta mañana entendamos lo siguiente. La provisión de Dios es Él revelándose a sí mismo bajo lo que ha diseñado y ha dispuesto en nuestro corazón. Habrá un hombre y una mujer con postura, con un nivel de entendimiento a esa palabra mayor que nosotros. Es probable que diga cosas que no entiendas. Una cosa es no entenderla y otra cosa es no aceptar lo que no estás entendiendo. Ella no entendió, pero sin embargo hizo como le dijo el profeta. Y cuando hizo como le dijo el profeta, pudo tener el entendimiento de que Dios es Dios sin importar las situaciones, de que Dios es esencia y que su esencia no hay nada que pueda derribarla, destrozarla o destruirla. Mantente firme en la palabra que Dios ha hablado a tu vida y te garantizo que la bendición de Dios será abundante en ti, en los tuyos, y serás una evidencia viva del poder transformador de Dios en acción. Así que familia, esta mañana, en este episodio, quiero que entiendas fielmente y darte las gracias por haber estado en este momento como gran comunidad de fe. También saludar a todos aquellos que van a ver más adelante esta transmisión o este episodio, mejor dicho, en vivo. Y sobre todas las cosas, que la gracia de Dios sobre tu vida sea abundante. Ya lo es. Cristo revelado en ti. Solamente entiende, en medio de tu escasez, Dios es provisión. En medio de una instrucción, aunque no la entiendas, obedécela siempre y cuando Dios esté en el asunto, porque verás, para tener derecho al resultado, no basta con escuchar la palabra. Para tener derecho al resultado, tienes que accionar, que creer la palabra que estás escuchando. Palabra escuchada, acción a esa palabra es bendición en el mundo de la fe. Así que familia, muchas gracias en esta mañana por haberse sintonizado, esperando que el Señor le haya bendecido, que haya transmitido que haya compartido esta transmisión y sobre todas las cosas, que la bendición del Dios Todopoderoso continúe siendo abundante en su vida. Hacia adelante siempre en el Señor y nos veremos el próximo lunes en otro episodio de Edificando y Accionando. Muchas bendiciones.